Bueno, entonces vamos a ir ya avanzando. Lo que nos falta, nos quedan solamente 3 fichitas, ¿no? Para poder explicar. Nos falta ver el promedio, pero vamos a explicar nuevamente esta parte de acá donde algunos se han quedado un poquito preocupados. Repito, yo aquí puedo hacer 4 fórmulas. Puedo hacer una fórmula, 2, 3, 4. O puedo hacer una sola fórmula que a la hora que la copie, funcione para todos. Profesor, ¿y la fórmula que ha hecho, por qué no la puede copiar? Porque se van a mover las celdas. Miren, vamos a ver esto, ¿ah? Y de paso te voy a enseñar otra cosita importante en una fórmula. Si yo quiero averiguar qué porcentaje de mis alumnos tienen AD, yo haría esto, ¿no? Vamos a hacerlo aquí para que veas la diferencia. Aquí va a haber un cambio, entonces tienes que darte cuenta por qué voy a usar eso. Miren. Entonces yo podría poner lo siguiente. Yo puedo poner el igual. En este caso, la cantidad de alumnos que tienen AD está en D13. Y lo multiplico por el 100%. ¿Está bien? Y eso lo divido entre el total de alumnos de 17. Algunos dirán, profesor, póngale 21. Si tú le pones 21 y si tú cambias estos números, tienes que cambiar tu fórmula, porque ya no es 21. Entonces tú tienes que trabajar con el total. Y el total puede cambiar si yo altero estos números. Puede ser que hayan más alumnos o menos alumnos. Por eso tengo que usar el D17. Entonces, esta fórmula va a funcionar. Esto va a salir, mira. Yo lo copio y me va a decir qué cantidad de alumnos tienen, qué porcentaje tienen AD. Voy a ponerle el porcentaje y me dice que el 19% de mis alumnos tiene AD. El 19%. No llega ni a la cuarta parte, mira. ¿Qué pasa cuando esta fórmula la copio? Miren, ¿ah? Yo sé que varios dirán, profesor, pero cópielo. Se va a mover. Mira, cuando lo copio va a salir errores. ¿Por qué? Porque al copiar esta fórmula, para el caso de la A va a salir así, miren, ¿ah? Pues observen para que vean este cambio. D14. Está bien que diga D14, a ver, vamos a usar unos tracitos. ¿Está bien que diga D14 para la A? Sí, porque D14 es la cantidad de alumnos que tienen A. Hasta ahí está bien. Y va a decir la fórmula por 100%. ¿Está bien que diga 100%? Sí. En el slash, cuando yo copio una fórmula hacia abajo, la celda cambia, miren, D13, D14. Por lo tanto, este D17 se va a convertir en ¿qué? D18. Yo te pregunto, ¿está bien que diga entre D18? ¿Qué hay en D18? Nada. Por eso va a salir error, mira. Por eso aquí el programa me está diciendo error. Porque no es la celda D18. ¿Y qué va a pasar con la celda E15? Me va a decir D19 y en D19 no hay nada, por lo tanto error. Lo mismo va a ocurrir con quién? Con el de la letra C. Vamos a ver si es verdad lo que te estoy diciendo, miren, ¿ah? Voy a mostrarte la fórmula. Mira la fórmula que hice acá. Mira, D18. Y en D18 no hay nada. Mira lo que hice acá. Entre D19. Mira lo que hice acá. Entre D20. Entonces te das cuenta que este dato de la fórmula se ha movido y él no se debe mover. En cambio, quien sí se debe mover es ¿quién? El D13, D13, D14, D15, D16. Pero el D17 no se debe mover. Entonces, ¿qué hago, profesor? Una opción, hacer una por una la fórmula. Son 4 fórmulas, puedes hacer las 4 una por una. Ahora, si tú dices, no, profesor, debe haber una forma más fácil de hacerlo con una sola. Sí, para eso hay una orden que tiene Excel, donde yo le voy a decir a Excel, ¿sabes qué, Excel? La celda D17, esa celda la voy a fijar. Esa celda la voy a crear como una celda que no se mueva.
que no se mueva. Quiere decir que la celda D17 siempre va a estar ahí en mi fórmula, pero no se va a mover. ¿Y cómo hago eso? Ah, para eso hay que colocar un símbolo. Hay que colocar un símbolo a la celda. Este símbolo que le voy a colocar va a hacer que cuando yo copie mi fórmula hacia abajo, siempre diga D17, 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 D17. Eso quiere decir que no se va a mover. No. ¿Qué símbolo es ese, profesor? El dólar. El dólar es el simbolito que voy a colocar para que esta celda no se mueva. ¿Y cómo lo va a colocar? De esta manera, miren. Pregunto, ¿la letra D se está moviendo? La D no se mueve. D. Entonces la D no se va a mover. Pero ¿quién no se debe mover? El 17. Entonces, ese 17 no se debe mover. Entonces aquí le pongo dólar, mire, dólar 17. ¿Y eso para qué? Para que no se mueva el 17. Entonces, así yo copio esta fórmula, así yo esta fórmula la copie para abajo las veces que yo quiera, acá va a decir entre de 17, entre de 17, entre de 17, y no se va a mover. Y eso estaría bien. Entonces voy a corregir mi fórmula. Miren cómo la voy a corregir. ¿Eh? Aquí le voy a poner el dólar. Al poner el dólar 17, siempre va a decir 17, 17, 17. Vamos a ver si es cierto. Miren lo que pasa cuando lo copio. ¿Eh? Saldrá. Miren. Fíjate la fórmula acá. Entre de 17. Mira la fórmula acá. Entre de 17, entre de 17, entre de 17. Entonces, ahí se está cumpliendo lo que te estoy explicando. Este símbolo del dólar, al colocarlo en el número, ¿qué está consiguiendo? Ah, usted está consiguiendo que la celda se pueda fijar, que la celda, la dirección, no se mueva. Eso es lo que acabo de hacer. Y ya no necesito hacer 4 fórmulas, sino una sola. Y si yo verifico, la suma de ellos debe darme el 100%. Profesor, yo no uso ese dólar, no lo entiendo. Bueno, entonces tendrías que hacer uno por uno. Escribes formulita por formulita, también sale. Así como hice hace un momento acá, ¿no? Voy a borrar los trazos. Hace un momento yo hice aquí eso, ¿ves? Aquí escribí una fórmula para el aprobado y aquí escribí una fórmula para el desaprobado. Aquí escribí una fórmula para el porcentaje de hombres y aquí escribí una fórmula para el porcentaje de mujeres. Entonces puedo escribir uno por uno o escribir uno por uno. O si te has dado cuenta, puedes usar el dólar. ¿Qué hace el dólar? Fija la celda. Mantiene que esa celda no se mueva. Fíjense, D13. El D13 no tiene dólar. Por lo tanto, miren, D14, D15, ¿ven cómo se movió? En cambio, el que está con el dólar no se mueve, mira. Entre de dólar 17, de dólar 17, siempre va a decir de 17. Esa es la diferencia. Oh, interesante. Ojalá que lo puedan hacer. ¿Sí? Sé que de repente es un poquito trabajosito, pero son cositas que vamos a poder usar. No se olviden poner su asistencia, aquellos que están entrando un poquito tarde. ¿Eh? Y profesor, ¿dónde está el signo dólar? Ah, en el teclado, en el 4. En el 4, lo sacamos con el shift. Shift, y el 4, sale el dólar. Ay. Se usa para que la celda se fije, que no se mueva. Miren, eso es la ficha, pero no está el dólar. ¿Eh? Aquí está en la ficha el total. Bueno, está la preguntita nada más, porque esto venía como un ejercicio. Esto viene como un ejercicio para que usted lo haga en su casa. Entonces, te doy dos opciones. O lo haces uno por uno, o haces uno solo y lo copias. ¿Ya? Vamos a ver qué más dice la. Ya estamos por terminar. Viene una función que nos falta. Hemos visto hoy día, hemos visto primero el formato de celdas, parte 2. Hemos visto el incremento de precios.
y obteniendo porcentaje. Ahora nos corresponde ver la función promedio. Y esto es más fácil ya. Tengo aquí datos de alumnos. Tengo 5 notas por cada alumno. Entonces yo quiero sacar el promedio. Debo de sumar 1 más 2 más 3 más 4, las 5 notas y dividirlo entre 5. Para no demorarme y en hacer esa suma y división, voy a usar esta función. ¿Se acuerdan que en la clase pasada que te enseñé? Función suma, función max, función min. Me acuerdo que fueron 3 funciones que te enseñé. Ahora esta sería la cuarta función. La función promedio lo que va a hacer es sacar el promedio de un conjunto de celdas numéricas. Para eso yo debo indicar de qué celda hasta qué celda se va a usar el promedio. Celda inicial hasta celda final. Por ejemplo, dice, el promedio aquí, celda G4, ¿no? Será el promedio de las 5 notas del alumno. Para eso yo voy a poner esta orden. Yo voy a poner igual promedio, paréntesis, de la nota de CTA que está en B4 hasta, los dos puntitos indican hasta. ¿Hasta dónde será? Hasta la nota de educación física que está en F4. F4. Listo, y automáticamente, ¿qué hace mi función? Va a sumar, miren, automáticamente esa función lo que va a hacer es esto. Va a sumar estas notas, la suma y divide solito entre la cantidad que ha sumado. Si encontró 5 notas, lo divide entre 5. Si encontró 4, lo divide entre 4. Ya eso se encarga la función. Yo solamente pongo, saca el promedio de la nota 1 hasta la nota 5, ¿no? De la nota de CTA a la de física. Vamos a ver si es verdad, así será. Miren. El promedio por curso. Aquí está bien. Promedio de B4 hasta F4. Me va a decir, ¿sabes qué? Diana tiene tanto de promedio. Esa fórmula, como ustedes ya conocen, esa fórmula luego lo copio hacia abajo. Tengo el promedio de cada uno de ellos. Ya está. Ese es el promedio por cada alumno. Pero luego hay una pregunta que dice promedio por curso. ¿Cómo va a ser el promedio por curso, profesor? El promedio por curso es para yo saber cuánto es el promedio, por ejemplo, de todo el curso de CTA. Entonces sería el promedio de dónde a dónde. Sería el promedio de B4 hasta B9. Bien, hasta B9. Hasta B9. Y voy a saber el promedio de lo que es el curso de CTA. Vamos a ver si es verdad. A ver. Miren, igual promedio de B4 a B9. Entonces, ¿qué hace esta función? Suma estas cantidades y como aquí está sumando 6, lo divide entre 6. Eso es lo que está haciendo. Ahí dice la ficha. Vamos a verlo en el Excel, pues, ¿no? Entonces vamos a verlo en el Excel. ¿Será verdad? Cortamos un ratito. Y ponemos aquí, promedio 1. Ahí está, lo ampliamos para que puedan ustedes observar mejor. Ahí está. Y voy a sacar el promedio de Diana. Igual, escribo la palabra promedio, paréntesis. Y para no escribir, puedo sombrear las notas, mira. Yo sombreo las notas y el programa solito escribe el rango de B4, F4. Ahí está, ¿ves? Solito lo escribió, mira. Enter y sale el promedio. Diana tiene 15 de promedio. Así lo redondeé, se queda en 15, pues qué pena. Y lo copio, copia rápido, le digo. Ahí está. Sale el promedio de cada alumno. Interesante, ¿sí? Imagínate que yo tengo que hacer el promedio de todas las notas del alumno. Algunos tienen 12 cursos, 13 cursos, 15 cursos. No hay problema, uso mi función promedio y sale el promedio. Saqué el promedio del primer alumno, lo copio y tengo el promedio de todos mis alumnos del salón. ¡Oh, qué fácil! Me piden, quiero saber el promedio de tus alumnos en el curso de CTA. ¿Cómo saco el promedio de mis alumnos en el curso de CTA? Es la suma de todas sus notas de CTA dividido entre la cantidad de alumnos que hay. Entonces, hago función promedio. Promedio
Pongo ahí promedio. La palabra promedio puede ir mayúsculo o minúsculo. La cosa es que diga promedio. Y sombreo las celdas. B4, El Excel lo escribe. B4 hasta el B9. O el Excel lo escribe. Ahí está. Mejor que lo escriba el Excel. No necesito cerrar paréntesis. No, dale enter y salió, mira. Y puedo decir, ¿sabes qué? En CTA mis alumnos tienen un promedio de 15. Ya lo redondeé yo, ¿no? Lo copio a la derecha. Aquí si no hay truquito, pues acá tienes que hacer tu arrastre. No todo es fácil. Profesor, pero salen muchos decimales. No te asustes. Quítale los decimales. Déjalo en 1. O si deseas, redondéalo y déjalo sin decimales. Mira. Ahí está. Lo mismo puedo hacer acá. Le quito los decimales. Disminuir decimales. Ya lo redondean. Oh, qué interesante. ¿Se dan cuenta qué rápido hice el cuadrito? Ya está. Ya saqué los promedios de mis alumnos. Si uno conoce las fórmulas, esto sale al toque. Pero si uno no conoce, La fórmula. estar haciendo uno por uno. Y los resultados lo escribe ahí. Así no es. Imagínate que sean 30 alumnos. Yo, por ejemplo, tengo en el colegio 11 grupos. 5 de secundaria y 6 de primaria. Y tengo que presentar mi promedio. Hay que, lógicamente hay que llenar las notas, ¿no? Eso sí te puede demorar un poquito, llenar las notas. Pero automáticamente salen los resultados. Y tú solamente mandas esos en los informes, en el registro auxiliar, y ya está. Pero el que no conoce eso tiene que hacer uno por uno. Se demoran un par de días. Eso sale en menos de 5 minutos, si lo sabemos hacer, ¿no? A ver, eso es el cuadro ejemplo 1 de promedio. Ahora hay un ejemplo 2. Hay un ejemplo 2. A ver, vamos a ver el ejemplo 2, mire. Otra vez promedios con alumnos. Pero aquí hay un diseño distinto, a ver. Dice, por ejemplo, el promedio 1 será el promedio de las 3 notas del alumno. En este caso, el alumno tiene unas notas de prácticas y tiene notas de exámenes. Pues quiero sacar el promedio 1, que será el promedio de sus 3 notas de prácticas. ¿Cómo sería ahí la fórmula? La fórmula sería igual promedio, ¿de dónde a dónde? De E5 a G5. Yo sé que algunos sí se están dando cuenta, algunos de repente se me están confundiendo. Por eso les voy a sombrear, miren. Las notas de aquí, le digo. Para Mónica, las notas de aquí. De ahí voy a sacar su promedio. Una vez que saco el promedio de Mónica, una vez acabo el promedio, ¿qué hago con ese promedio? Lo copio hacia abajo. Ya tengo el promedio de todos. Ese sería el promedio 1. Es el promedio de sus prácticas de Mónica. Luego me piden el promedio 2. Y como ustedes pueden observar, el promedio 2 es de los exámenes de Mónica. Todo lo aplico al primer alumno. Entonces, para sacar el promedio de los exámenes de Mónica, yo debo trabajar ¿con quién? Con sus notas de examen. Ella tiene examen 1, examen 2 y examen 3. Esto me va a permitir sacar el promedio 2 de Mónica, el cual su fórmula es esta, miren. Igual promedio de I5 hasta K5. Una vez que me salió el promedio 2 de Mónica, yo hago uso de una copia y ya tengo los promedios 2 de todos mis alumnos. Y por último, ahora me piden sacar el promedio final. El promedio final, ¿de dónde va a salir? El promedio final va a salir de el promedio 1, entonces voy a marcarlo, miren, para que vean, el promedio final va a salir de aquí, ¿ven? Del promedio 1 y del promedio 2. De ahí va a salir el promedio final. Ese promedio final va a salir aquí en la celda M5. Voy a sacar el promedio final de Mónica. Y cuando ya me salga ese promedio final, eso lo copio hacia abajo. He tratado de usar 3 colores diferentes para que vean los casos. ¿Cómo será la fórmula para el promedio final? Igual promedio de H5, cuidado acá, coma. Ya no le pongo 2 puntos, ¿ah? Porque si tú le pones 2 puntos, va a agarrar de aquí hasta aquí. Y estaría mal. Esto al poner la coma ¿qué dice?
celdas separadas. Pues H5 y L5. Como son dos celdas, el programa va a sumar los dos y lo divide entre dos. ¿Las fórmulas están en la ficha? Sí. ¿Te estoy explicando cómo hacerlo? Sí, miren, te he puesto hasta dibujito ahí. Y eso va a quedar grabado en el video. Vamos a hacerlo, pues, ¿no? Ver para creer, dirá usted. Yo también digo igual, ver para creer. Todo suena bonito, pero hay que ver si funciona. Vamos a ver si es cierto. Nos vamos al promedio 2. Ampliamos la hojita para que distingan bien ustedes. Ponemos la primera fórmula, promedio 1. Pongo igual promedio, paréntesis, y agarramos desde el E5 hasta el G5. ¿Sí? Enter, y Mónica sacó 17. Lo copio, ya tengo el promedio de todos, salen decimales, vamos a quitarle, dejarlo con 1 nomás, ¿ya? Ahora promedio 2, sale de los exámenes, igual promedio, tiene que estar bien escrito nada más, paréntesis, o escribes el rango o que el Excel lo sombree. Yo prefiero que el Excel lo escriba. Enter. Mónica en la nota de exámenes tiene un promedio de 13.6, redondeado sale como 14. Pero lo dejamos con un decimal nomás. ¿Sí? Promedio final, aquí sí voy a redondear. Promedio final dice que sale del promedio 1 y promedio 2. Entonces pongo igual promedio, y como son dos celdas separadas, esta celda, coma, y esta celda. ¿Ven? Entonces va a sacar el promedio solamente de ellas dos. Enter, y ahí me sale el promedio final de Mónica. Mónica sacó 15.3. Ahora si deseo, aquí redondeo, para ya ver cuánto sale. Por ejemplo, este 11.7 se convertirá en 12, pues, ¿no? A ver. Bien, ahí está. Ya está el promedio final. ¿Han visto qué rápido lo hicimos? Entonces, he sacado el promedio de prácticas, he sacado el promedio de exámenes y he sacado el promedio final. En algunos lugares sacan promedio de prácticas, promedio de examen, promedio de tareas, y de las tres sale el promedio final. Eso ya depende cómo cada uno lo pueda manejar, qué criterios va a usar. ¿Qué les pareció? ¿Está bonito? ¿Está interesante? Hasta ahí está fácil. Pero viene un ejercicio para que ustedes se entretengan en su casa. ¿Qué ejercicio nos va a dejar, profesor? Este ejercicio. En este ejercicio, tú tienes que tratar de aplicar varias cositas que estás aprendiendo. Por ejemplo, otra vez alumnos. Ahora, queda también a tu gusto que tú hagas este diseño, ¿eh? Para que practiques si puedes hacer este diseño. Aquí he combinado celdas, mira. He combinado celdas, ¿no? Tenemos una lista de alumnos y sus 5 notas de prácticas. Quiero que saques el promedio final que va a salir de las 5 notas de práctica, ¿sí o no? La máxima nota de práctica. Entonces aquí tú debes demostrarme cuál es la máxima nota de práctica de Esteban. La mínima nota de práctica de Esteban. Lógicamente estas fórmulas se deben de copiar hacia abajo, ¿no? Usted ya sabe que una vez encontradas las fórmulas, esto se copia hacia abajo para que salga para todos, esto se copia hacia abajo y esto también se copia hacia abajo. Y luego necesito que ustedes saquen estas pequeñas fórmulas en estos resúmenes. Máxima práctica 1, máxima práctica 1. Mínima, luego quiero que saques mínima práctica 2. Fíjate lo que dice el cuadrito. Mínima práctica 2. Promedio de la práctica 3. Promedio de la práctica 3. Mínima práctica 4. Mínima práctica 4. Promedio del aula. ¿Cómo sería el promedio del aula, profesor? El promedio del aula sería el promedio de ¿quién? El promedio de todos los promedios finales. Y ahí sale el promedio del salón. Entonces, de todos los promedios que tienen mis alumnos, de aquí sale el promedio final. Entonces, uso la función promedio para este grupo de celdas. Espero que lo puedan hacer, espero que esté fácil. Estoy aplicando las funciones que conocemos, max,
min, promedio, y ustedes puedan desarrollar este cuadrito, ¿sí? Ahora, si usted desea también practicar lo que es el formato de celdas, ustedes pueden hacer este cuadro en una hoja nueva para que traten de hacer un cuadro similar al que yo estoy haciendo. ¿Está bien? Esto está en la última hoja, aquí está. Ahí está. Promedio final, máxima práctica, mínima práctica. Eso está en la última hojita. Yo les voy a pasar este archivo, sí. Yo les voy a pasar este archivo, lógicamente sin fórmulas, para que tú los hagas, ¿sí? Entonces, acuérdate, caso 1, primer ejercicio, reproducir esto acá, hacerlo. Esta es una imagen. Caso 2, hacer este cuadro aquí. Los que han entrado un poquito tarde, vean el video de la clase, de la primera sesión de hoy día, y ahí está cómo explico hacerlo, ¿no? Luego hemos hecho ya los incrementos, un poquito trabajoso, ¿no? Luego los porcentajes, profesor, las fórmulas tengo que acordarme. Y luego los promedios. Eso ha sido la clase de hoy día. Y el ejercicio para que se entretenga en casa. Tiene una semana para poder trabajar. Últimos comentarios, últimas preguntas, para ir subiendo esto y puedan ustedes practicar. A ver, ¿qué les ha parecido lo que hemos hecho hoy día? ¿Está difícil? ¿Está más o menos? A ver. ¿Está bien? Está más o menos, profesor. Sí se entiende. Sí se entiende. Yo sé que ustedes viendo los videos, eso es lo que nos hacen, ¿eh? Ven los videos una vez. Van practicando la forma. A ver, ¿alguien más ahí? ¿Algún comentario para ir terminando? Profesor, las fórmulas para sacarlas sería igual max. ¿En cuál? A ver, ¿en cuál de ellos? ¿Cuál La máxima práctica. Ah, ya. ¿Aquí cómo sería? A ver, dícteme por ahí, a ver, ¿cómo sería? Ya. Igual, ya. Máxima, entre paréntesis, sería... ya, la D5. ¿5 hasta dónde? Hasta I5. Muy bien, hasta I5. No se olviden que la función es max, ¿sí? Entonces, igual max. Y para el mínimo sería igual min. Mínimo. Igual min, claro. Y el mismo grupo. D5 hasta I5. Claro. Y el promedio final, a ver, el promedio final, no hemos puesto el promedio final. ¿Cómo sería el promedio final? Sería igual promedio J5, entre paréntesis, ¿no? J5 hasta J12. ¿Al promedio final? Hasta J12. Para el promedio final no se olviden que es el promedio de quién. Sería es de 5. ¿cómo se llama? ¿Hasta dónde? De D1. De 1. Ajá, de 5 hasta el I5. Muy bien, hasta el I5, pues claro. I5. ¿Por qué? Porque claro, el promedio sale después. Final, claro, el promedio final va a salir de todas las notas de Esteban. Entonces, claro. el promedio final va a salir de acá. De aquí sale el promedio final. Entonces, ese promedio final es el que va a ir acá. Ajá. El máximo también se aplica de ese grupo, el mínimo también se aplica de ese grupo. Claro. A ver, una última preguntita para que puedan ustedes ya ir terminando. A ver, un ratito, no me dejaba mover mi ventana. ¿Cómo sería? Esto está fácil, a ver, ¿cómo sería esta fórmula? A ver, ¿cómo sería la fórmula para saber la máxima práctica 1? A ver, ¿cómo sería? Práctica 1. Sí. Entonces pondría, como me dice la máxima práctica 1, ¿qué pondría yo? Max. ¿Pero de quién? Max. ¿De quién? De la práctica 1. ¿Dónde están las prácticas 1? Acá está. De la práctica 1 es Max. D5. Ya, ¿hasta dónde? D5 hasta el D12. 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 Ahí está. Ahí está. Entonces tienes que darte cuenta qué te pide, ¿no? Si te dice máximo, pones igual max. Si te dice el mínimo, pones función min. Promedio,
función promedio, pero fíjate de De quién. la De la práctica. práctica De la 3, de la práctica 4. Entonces, eso tienes que darte cuenta. Y debe de salir la fórmula. Entonces, de lo que te piden. Claro, De lo que te la piden. columna que te piden, así es. De la columna que te piden, ¿no? Ahí me pide de la práctica 1, pues he usado la práctica 1. Esta me pide la práctica 2. Como me pide la práctica 2, para la fórmula de la mínima práctica 2, yo usaré este grupo. Y para el que me pide promedio de práctica 3, usaré el promedio de la práctica 3. El que me pide mínima práctica 4, entonces usaré el mínimo de la práctica 4. Y así, según lo que me pide la pregunta. ¿Sí? Bueno, espero que eso lo puedan hacer. Ahí nos vamos a quedar. Ya nos vemos la próxima semana. Próxima semana, primero hay clases normales, ¿ah? Cuando yo sé es clases normales. Estamos en casa. ¿Sí? Listos, ahí nos vamos a quedar, nos vemos. Si no, yo cualquier cosita les aviso por el grupo, pero yo sé que hay clases normales el otro sábado. Listo, nos vemos, cuídense. Ya, Gracias. igualmente, profesor. Gracias, Buen profesor. día. A seguir Gracias, trabajando. profesor. Hasta luego. Nos vemos, cuídense. Hasta la próxima Usted semana. también cuídese, profesor. Gracias. Listo, cortamos en 3, 2, 1. 1. Chao. Chao, profe. Chao, cuídense, nos vemos.